Hola y bienvenido a este vídeo. ¿Tienes una vieja cafetera parecida a esta? ¿Quieres reemplazarla por una nueva pero te gustaría seguir usando su molinillo de café? Hoy te voy a explicar cómo lo hice. Mi cafetera era un rebranding por Cecoteca, sí, pero puedes encontrarla así o así. Opté por cambiarla porque perdía agua y limpiarla era algo realmente tedioso. A menudo había que limpiar ese compartimento y sus mecanismos. Tenía el inconveniente de ser bastante ruidosa. El molinillo se ponía en marcha en cada café que quería prepararme. El procedimiento que usé para sacar su molinillo seguramente sea muy similar para otras máquinas de ese tipo y te sirva, por lo menos de inspiración. Por desgracia, no grabé el desmontaje. Es simple, pero lleva bastante tiempo, porque hay muchas piezas. Toma nota de estos trucos para facilitarte la tarea. El botón de ajuste se quita simplemente tirando de él. El tornillo del cabezal de molinillo tiene la rosca invertida. Aquí hay un tornillo oculto. Estas tapas laterales se quitan deslizándolas para atrás. Deja los cables del molinillo lo más largo posible. Necesitarás alicates de corte para quitar las bridas. Destornillador. Llave Allen. Aquí puedes ver todas las piezas que tenía en su interior. Una vez todo desmontado, hay que guardar las partes plásticas que componen el chasis que aloja el molinillo con su depósito. El molinillo completo con su motor y su tapa de goma. El cable de enchufe también servirá. Ahora viene el paso que dará más trabajo: juntar las partes de plástico, marcar y cortar el sobrante. Una vez más, no grabé el proceso. No tenía pensado hacer un vídeo, pero finalmente supuse que podría ser útil. Ahora, con la ayuda de una máquina de estilo Dremel y un disco de corte, dejamos solo lo necesario para alojar el molinillo y soportar el depósito de granos de café, lo demás va fuera. Para juntar los laterales, usé cola en caliente. Estos 3 cables son del sensor que cuenta las vueltas. Podría resultar útil para agregar más adelante un Arduino. Yo prefiero algo más simple por el momento, así que simplemente lo dejaré a un lado y agrego un poco de funda para protegerlo. Podemos colocar de nuevo el molinillo de café. Vuelvo a colocar la tapa flexible. Coloco la parte superior del chasis. Coloco el depósito y el botón de ajuste, prestando atención a su posición. Recuerda que ese tornillo tiene la rosca invertida. Coloco la parte trasera. Enhorabuena, si lograste llegar hasta aquí, eres oficialmente un manitas. Ahora podríamos pensar en enchufar el motor y listo. No es así. Ese motor, a pesar de tener indicado en su etiqueta 230 voltios, no son para alterna. Es para continua. ¿Qué quiere decir eso? Que si enchufas así el motor directamente, empezará a tener espasmos, a calentar y finalmente humo mágico. Hay formas más o menos complejas de solucionar eso. Voy a explicar el modo más simple que encontré para solucionar eso. Solo vamos a necesitar una cosa: un diodo. Yo uso un pequeño stock de diodos que voy guardando procedente de equipos desechado. Pero si no quieres complicarte, se puede encontrar fácilmente en Amazon, a menudo por lotes de 20 piezas, por aproximadamente 10 euros. Estas referencias sirven. Ahora bien, ya solo nos queda colocar el diodo de ese modo. Este también funcionaría. Vamos a hacer una pausa obligatoria de seguridad. Es un riesgo real y muy peligroso.
Antes de enchufarlo, debes tener cuidado. No se debe poder tocar el motor accidentalmente y debe estar totalmente protegido. Los conectores deben estar protegidos y los cables en buen estado. Otro caso a tener en cuenta es que si el cuadro eléctrico de tu vivienda es muy anticuado y no tiene esta protección básica mínima, podría resultar muy peligroso. Digamos que debería olvidarte de hacer inventos y primero arreglar la electricidad de tu casa. Sé que es un poco corte de rollo tanto aviso de seguridad, pero necesario. Ahora bien, por fin, vayamos al grano y a moler. Un comentario más. No se debería demoler grandes cantidades de una sola vez, ya que en teoría se supone puede calentar el café molido y alterar su sabor. Se podrían aportar muchas mejoras, colocar mejor el cable, agregar un interruptor o incluso un Arduino con pantalla para servir la cantidad justa para hacer un café rico. Espero que te resultara útil o por lo menos entretenido. Hasta la próxima.